Señor, y Amén. a amarrarlo en nuestros corazones para Ayúdanos, poder Señor. aplicarlo, Señor. Amén, Señor. Te damos gracias por todo, te pedimos que te quede en medio nuestro, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Como siempre, hacemos un repaso de la sesión anterior o las sesiones anteriores para que tengamos contexto de lo que vamos a tratar el día de hoy. La clase anterior, lo que vimos fue acá, lo que vimos fue que el Señor se relaciona con la creación mediante un pacto. Ahora, ¿por qué hace eso? Porque internamente en la Trinidad ellos se vinculan entre sí mediante un pacto. Entonces Dios no tiene otra forma de vincularse con la creación que si no es un pacto. Entonces, lo que decíamos es que la misma forma de pacto que reside en la Trinidad es la misma forma de pacto que Dios hace con su creación. Y es la misma forma de pacto que Dios exige que la creación haga consigo misma. ¿Ok? Y fin, o sea, no hay otra, no hay más fuerte que darle al creo. Es así, ¿no? Entonces, lo que pasa acá a nivel de pacto, ese nivel de comprensión que tengamos de eso, es lo que vamos a aplicar después acá. Pero lo que hay que saber es que lo que sucede con ese pacto está ligado a lo que sucede con ese pacto, con este pacto, son todos los pactos iguales. Entonces, son todos los pactos iguales. Hasta ahí más o menos la idea central. Ahora, ¿de dónde tomamos esto? Lo tomamos de de Génesis 1.26. ¿Se acuerdan de lo que decía? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Pues bien, entonces, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que el hombre va a funcionar como funcionamos nosotros. Y va a pensar, va a hacer, va a decir, ¿cómo está ahí? Más o menos lo que hacemos, decimos, pensamos nosotros. ¿Ok? Entonces, la idea de pacto que reside en esa frase, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, es lo que Dios luego va a transmitir a su creación. ¿Ok? Entonces, cuando el Señor declara esto del pacto, lo que está pensando el Señor es que ese pacto tiene la misma forma, la misma naturaleza, el mismo sentido que el pacto que reside en la Trinidad. Es así de solemne. Es muy solemne, ¿sí? A raíz de esa solemnidad, Dios nos presenta en Génesis 15 la idea del pacto entre Dios y Abraham. Y recordamos, ¿se acuerdan lo que aprendíamos de eso? Ese pacto es un juramento autocondenatorio, ¿cierto? Así me haga el Señor si no soy capaz de cumplir este pacto. Y solamente pasó el Señor por medio del pacto. No pasó Abraham. Abraham quedó, por decirlo así, fuera de la responsabilidad de mantener y cumplir el pacto. ¿Sí? Así que concluíamos de esto que la salvación es del Señor. Y de ahí la gran frase de la salvación es del Señor. Es Él el que sostiene, el que hace, el que mantiene, el que vivifica. ¿No es cierto? Es Él el que lo presenta acá en el pacto. ¿Sí? Entonces, ahora, una de las cosas que son puntuales en el pacto es que la vinculación entre los pactantes exige que los pactantes estén vivos. ¿Sí? Dios no se lía con los muertos. Por eso que Dios dice ¿qué relación hay entre la luz y las tinieblas? No hay ninguna relación. ¿Sí? No hay ningún vínculo pactal, excepto el juicio, por supuesto, entre la luz y las tinieblas. El pacto exige que ambos pactantes estén vivos, digamos. Cuando usted hace un contrato, el banco le va a pedir que usted esté vivo, digamos. ¿Sí? Y de ahí que aparece el famoso seguro de gravamen. Y el banco reconoce que si usted se muere, ese pacto queda roto y la deuda queda saldada. ¿Esto dónde lo vemos? Por favor, si alguien puede leer Romanos 7, del 1 al 3. ¿Quién puede leer eso?
Romanos 7, del 1 al 3. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley y del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Ok. Acá, ¿cuál es la idea central? De que el pacto sobrevive en tanto que los pactantes estén vivos. Eso es fundamental. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de acá, por supuesto. Viene de la Trinidad. Como estos entes están vivos, por sí mismos, digamos, tienen la facultad de sostener ese pacto. ¿Sí? De ahí que el famoso grito de Cristo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿No es cierto? Hay un algo entre el Padre y el Hijo en la cruz, que es el pecado del hombre. El pecado del hombre provoca esta división. La famosa frase, ¿te acuerdan? El pasaje del Lázaro y el rico, cuando Abraham, Dios en la figura de Abraham, ¿qué dice? Hay un monte entre vosotros y nosotros que los que quieren pasar de allí para acá no pueden a causa de su pecado. ¿Sí? La tiniebla no puede tomar contacto con la luz. Y la luz, a causa de la santidad, tampoco puede pasar para allá. Entonces, los que quieren pasar para acá no pueden, los que quieren pasar de aquí para allá tampoco pueden. ¿Sí? Entonces, este pacto, por supuesto, exige santidad. ¿Sí? Ser santo como yo soy santo. Manda el Señor, ¿no sé? Ok. Entonces, esta es más o menos una idea cardinal que podemos tomar de la idea del pacto. Uno, que el pacto hereda la forma pactual de vinculación de la Trinidad. Dios transmite esta idea a la creación. Así ustedes se van a relacionar, pactalmente. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, ¿no es cierto? La palabra del Señor es la que manda, ¿no es cierto? La palabra tiene valor. Entonces, este pacto se le hereda a la creación. Hagamos al hombre como nosotros, para que hagan como nosotros, para que sean como nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de matrimonio y hablamos del pacto, y tiene apellido pacto matrimonial, es la misma idea de pacto, ¿no es cierto? Y esta idea de pacto hereda, por supuesto, lo que sucede acá. Entonces, lo que es válido acá, es válido acá. Lo que no es válido acá, no es válido acá. Y no lo podemos enseñar, ¿no es cierto? Amén a eso. Amén. Ok. El resumen de toda esta idea sucede en Juan 17, del 21 al 23. Por favor, ¿quién puede leerlo? Antonio, por favor. Juan 17, del 21 al 23. ¿Qué dice ahí? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los que has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí. Ok. Fíjense, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, esa idea de pacto, esa idea de unión pactal, así ellos sean uno en nosotros, ese pacto de Dios con la creación. Es la misma idea, así como, de la misma manera que este pacto es este pacto. No es otro tipo de pacto. Y después agrega, y así también ellos sean uno. Que ellos se vinculen pactalmente entre ellos y celebren pactos y los honren, ¿cierto? Que no los violen, ¿cierto? Que si el hombre está casado con la mujer pactalmente, que el hombre no desampara a la mujer y la mujer se sujeta al marido pactalmente, ¿no es cierto? Este pacto entonces es igual a este, es igual a ese. Entonces, lo que pasa acá va a pasar acá, lo que es válido acá es válido acá, y lo que no es válido aquí no es válido acá. Excepto, hay un solo elemento que puede romper el pacto. Van a pagar. ¿Cuál es? Él, Marcela. ¿Qué cosa puede romper el pacto?
el pecado. El pecado tiene esa propiedad maldita de que puede romper el pacto. El pecado, cuando el pecado es consumado, se establece la muerte. Cuando el pecado es concebido en el corazón y el pecado es ejecutado, aparece la muerte. El pecado trae muerte. Y dijimos que para que el pacto sobreviva, ambos pactantes tienen que estar vivos. Cuando uno muere, cuando dice que si me pasa a morir mañana o yo muero mañana, ella queda libre. Se puede casar y no es ilegal. Lo podemos criticar, digamos, pues si se casa con otro hombre, es legal y nadie puede decir nada, y viceversa. Entonces, el pecado es el único elemento que puede romper el pacto. Que puede romper el pacto. Ya vamos a ver que hay algo más que ver ahí, ¿no es cierto? No va a suceder nunca, pero si sucediera, Cristo supongamos que Cristo peca. Si Cristo pecara, automáticamente en el acto, este pacto se rompe y este pacto se rompe. Y de ahí el gran grito de Cristo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es a causa del pecado del mundo que cayó sobre él. Y Dios no puede tomar contacto con eso. Y tiene que ejecutar el juicio. Y muere Cristo por nosotros. Esto muere vicariamente. ¿Ok? Entonces, el pecado es el único elemento que puede romper un pacto. Puede romperlo. ¿Sí? Vamos a ver, digamos, algunos elementos al respecto. Acá, ¿se dice la idea, no? Estábamos claros, ¿ok? Entonces, de ahí que la gran frase de Dios, cuando dice, lo que Dios juntó, el hombre no lo puede separar, no lo separa el hombre, eso no lo dice a raíz de Adán y Eva, eso lo dice de ellos mismos. Cuando los dioses se juntan, digamos, lo que Dios juntó, esta unión, pregunta, ¿la puede romper un hombre? No puede romper un hombre. No hay ningún juez humano que diga, declaro divorcio entre el padre y el hijo. El hombre no tiene poder para hacer eso. ¿Sí? No tiene autoridad, no hay ninguna autoridad sobre Dios que pueda determinar, romper un pacto. Lo que Dios juntó no puede romper. El hombre no tiene autoridad para hacer eso. Lo que Dios juntó, imagínense lo solemne que es. Lo que Dios juntó no lo puede romper. Ahora, si lo rompe, se asume sus consecuencias. ¿Sí? Por eso que han creado leyes arbitrarias, lejos de la voluntad del Señor, que han traído consecuencias a toda la sociedad. Por eso que hoy día estamos como estamos. ¿Sí? Ok, entonces dijimos que el pecado es el único elemento que puede romper un pacto. Y de ahí que Pablo dice, ¿quién me separará? ¿Quién podrá romper este pacto? Dice Pablo. ¿Quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién puede romper esto? ¿Hambre, desnudez? No. ¿Persecución? No. Y dice, y reflexiona Pablo, dice, pero la muerte. Dice, ni la muerte. ¿Por qué? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo supera esa condición. Dice, pero está muerto. Lo que pasó con Lázaro, pero está muerto, ya legalmente no hay nada más que hacer. Tiene 4 días. Pues bien, yo supero esa condición legal y llamo y levanto a ese hombre. ¿Ok? Ahora, es interesante, después lo vamos a ver. Entonces, tenemos ya un elemento que puede más o menos desdibujar esta figura. ¿No es cierto? Y la Biblia es bien enfática, cuando Adán muere, todos morimos con él, ¿no es cierto? La muerte entró por Adán. Y cuando entró por Adán, se rompe esta relación pactal. Por así decirlo, Dios queda libre de este pacto. O sea, es legal que nos voten. Y se olvide de nosotros. Él quedó con un permiso legal. La ley autoriza a Dios a que si el hombre peca, lo mate. Eso es legal. No está cometiendo una ilegalidad. ¿Sí? Vamos, por favor, a Ezequiel capítulo 18, verso 4. Ezequiel 18, 4. ¿Qué dice ahí? Ezequiel 18, 4. ¿Qué dice ahí? Esto es clave al momento de estudiar el pacto. ¿Matías, Denis? ¿Qué está haciendo? ¿Ezequiel? ¿Qué está buscando? 18. Ezequiel 18, 4. ¿Qué dice ahí?
He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Ok. Aquí, por favor, atención. Esta parte es crucial porque habla sobre el pacto. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Ya, ¿quién está hablando ahí? Si está hablando Dios, por supuesto. Sí, no, eso está obvio a partir del relato, ¿cierto? Pero por favor, mire para acá. Por favor, mire para acá, hermana Macarena, mire para acá. Cuando dice, el alma que pecare, esa morirá, ¿quién está hablando ahí? Por supuesto está hablando Dios. Pero, sí, Dios, pero ¿qué? ¿Qué está hablando? Quien está hablando es la ley. La ley se satisface diciendo, si alguien peca, tiene que morir. Así habla la ley. La ley dice, esto es justo. La justicia, de acuerdo a la ley, el estándar legal, el estándar de perfección moral, ¿no es cierto? Es, si el hombre peca, tiene que morir. Es legal matarlo, ¿sí o no? Es legal que muera. Es legal, ¿sí? No es ilegal. Por eso que cuando Dios se encuentra con Moisés en el Sinaí y dice, déjame bajar y matarlo a todos, porque todos han pecado. Toda alma se corrompió. No sé. Y si Dios los mata a todos, pregunta, ¿es legal o no? Magali, es legal. Cuando Dios ahogó a toda la humanidad con el diluvio, ¿fue legal, sí o no? Fue legal. No fue ilegal. Dios no puede ser injusto. Dios siempre actúa legalmente. Dios siempre actúa de acuerdo a su justicia. Entonces, la ley se para frente al hombre y dice, pecaste, muere. Y ya está. Y Dios dice, es legal. ¿Sí? Y no tendríamos que decir nada. No podríamos decir, oye, ya, no. La ley dice, el hombre que morirá. El día que comiere ese árbol, ciertamente muere. La traducción dice, y muriendo morirás. Entonces, aquí está hablando la ley. La ley queda satisfecha cuando la sangre corre. Cada vez que hay un pecado, tiene que correr sangre. Dios no se va a quedar tranquilo hasta que no corra sangre. Aquí está hablando la ley. Entonces es interesante. Vamos por favor a Romanos 7:2. Lo acabamos de leer, pero leámoslo de nuevo. Romanos 7:2. ¿Qué dice ahí? Sí, ¿qué dice? Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Okay. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Muy bien. Fíjate, ahí está la Lexi, aquí está la cuestión. Ok. Estamos ligados en pacto matrimonial. Si ella muere, ¿quedó libre, sí o no? Quedó libre. Desde el punto de vista de la ley no podría decirme nada. Y yo me caso con otra mujer y no está usted. Porque ella acaba de morir y la ley queda satisfecha. La ley cumple, queda satisfecha diciendo, como ella muere, este hombre queda libre de tal pacto. Y puede libremente, siempre que sea en el Señor, puede casarse con otra mujer. No hay ningún problema. Eso es legal. Pregunta, ¿yo puedo volver a ella estando muerta? No puedo volver a ella. Eso es ilegal. Desde el punto de vista de la ley. Desde el punto de vista de la ley, yo tengo a mi esposa en el cajón, la enterramos, echamos tierra encima, le ponemos las flores y digo, pero quiero volver a ella. La ley me diría, no, tú no puedes tener contacto con los muertos. De ahí que está la ley que dice que un sacerdote no puede tocar las cosas muertas, eso es una ley, porque había un tema de santidad también. ¿Por qué? Porque el pacto exige que ambos pactantes estén vivos. Entonces yo no puedo casarme con un muerto, no puede haber necrofilia, por ejemplo. Eso es pecado, ¿no? Entonces, la ley me dice, tú llegas hasta aquí. Ella murió, hasta ahí llegas tú. Si quieres te casas, si quieres no. Ambas cosas son legales. Listo, es legal. Entonces, desde el punto de vista de la ley, de la perfección moral que está en la ley, ¿no es cierto? La ley queda satisfecha cuando el hombre muere en su pecado. Eso es satisfactorio para la ley. La ley dice, listo, se cumplió la ley. ¿Qué diablo?
Ahora, hermana Magali, estamos en un juicio, está Dios, el juez de toda la tierra, el juez de los jueces, está su hijo, el abogado, está el fiscal, que nos acusa todo el día, ¿no es cierto? Que es la ley, ¿no es cierto? La ley nos acusa, porque dice, ¿este hombre que pecó? Okay. Entonces, está Dios aquí, está el abogado, que es Cristo, Jesús, está Jehová, y está el fiscal, la ley. La ley nos acusa todo el día. Nos acusa. El acta de los decretos que nos era contraria a nosotros, ¿se acuerdan? Okay. Y aquí estoy yo, el acusado. Y yo acabo de pecar. Peco. Por ende, el pacto entre Dios y los hombres se rompe por ese pecado. Entonces, la ley le dice al juez, tienes que juzgar este caso. Y la única posibilidad que te doy, por así decirlo, estamos haciendo una caricatura, la única posibilidad que tú tienes por la ley es que este hombre muera. Y Dios dice, es legal que este hombre muera. Okay. ¿Qué sería ilegal? Sería ilegal que él no juzgara y dijera, no sé, yo no estoy mirando nada. Y que se hiciera el pucho. Se pasara por alto ilegalmente, que este pecado no fuera juzgado. Cuando un pecado no es juzgado, este hombre es injusto. Y Dios deja de ser porque Dios es justo. Entonces, dice, ok, ¿qué posibilidades tengo? ¿Que se muera él o que se muera alguien más? Porque el pecado exige que corra sangre. Fin. Entonces, aparece por primera vez una figura legal que es el futuro del vicario. Entonces, el abogado dice, perfecto. El abogado no contradice la ley. Perfecto. Alguien tiene que morir. Pero que muera yo, dice el Señor. Aquí va a correr sangre. Pero o corre la de él o corre la mía. Entonces, si yo creo en el sacrificio de Cristo, lo interesante es que este pecado es puesto sobre su cuerpo y muere él en mi lugar. Y este pacto, como ya no hay pecado, este pacto se mantiene. Y de ahí que Cristo dice, tenemos libre acceso al trono de la gracia. ¿Por qué? A causa de que Cristo murió. Como Cristo murió, fuimos perdonados y ahora sí tenemos este pacto vivo. Nuevamente puedo vivir. Ya no muero. No muero por causa de la ley. Ahora, ¿dónde aparece eso, por favor? Eso está en Santiago, capítulo 2, verso 13. Santiago, capítulo 2, verso 13. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí Santiago, capítulo 2, verso 13? Esto es muy hermoso, ¿eh? Bueno, no. Amén. Dale. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahí está la salida para la humanidad completa. ¿Cuál es la salida para la humanidad completa? Pregunta, ¿es nuestra salida la ley? No, porque por la ley nadie fue salvo. ¿Cierto? Dios dejó una espada ardiente que cuidaba el camino de regreso al Edén. Esa espada era la ley. Cuando yo quería pasar para allá, me llegaba y moría. No puedo pasar para allá. Entonces, por la ley, y de ahí que Pablo lo asegura, por la ley nadie fue salvo. Por la ley es imposible mantener este pacto. Sin embargo, dentro de la legalidad del Señor aparece otro elemento, que es la misericordia. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas cosas son legales? O sea, Dios cuando dispensa su misericordia, lo hace legalmente, no está siendo injusto, está siendo justo. La ley exige que este rey se muera, pero Dios dispensa su misericordia, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas cosas?
y esto también es muy interesante, que la ley es obligatoria. La ley es sí o sí. Alguien pecó, alguien tiene que morir. La ley es obligatoria. Repito, la ley, no puedo saltarme la ley. Alguien pecó, alguien se murió. Aquí tiene que correr sangre, y va a correr sangre, y eso es lo peor. Sin embargo, la misericordia es voluntaria, es opcional. Opcional, pero mejor dicho, voluntario. Dios podría o no dispensar su misericordia. Por eso que Dios dice, yo tendré misericordia del que tendré misericordia. Nadie me está obligando a hacer eso. Sí, la ley me obliga a mí como juez a juzgar y a correr sangre. Eso estoy obligado por la ley a hacer eso. O se muere él o se muere mi hijo. Aquí estoy obligado a hacer eso. Pero la misericordia no es obligatoria. De ahí que existen, eso está incorporado, por ejemplo, en la legislación nacional, la famosa ley del indulto. La ley del indulto es un derecho privativo del presidente, antes del rey, por supuesto. El presidente voluntariamente puede decir, indultar de acuerdo a algún antecedente, dar indulto a algunas personas. Él lo puede hacer, eso es privativo de él. Pero él no está obligado. Él podría decir, no va a dar indulto, se acabó el problema. Podría o no, ¿cierto? La misericordia es opcional. Dios no está obligado a hacerlo. Por eso es que la salvación es tan grande. Porque nosotros, y Dios no tuvo por qué haberlo hecho, y Dios nos salvó. Fui hallado de aquellos que no me buscaban, de aquellos que no merecían la misericordia. ¿Cierto? Ok. Entonces, cuando un pacto se rompe a causa del pecado, para mantenerlo vivo, ¿qué tengo que manifestar? ¿La ley o la misericordia? La misericordia. Y de ahí que la gran frase de Proverbios es: con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con misericordia y verdad. Si fuera solamente la verdad, sería la ley y no se puede corregir. Por eso que los legalistas, cuando quieren arreglar un problema, lo dejan peor, porque la ley dice, no, todo tiene que morirse, po. ¿Sí? Cuando traen a la mujer, ¿se acuerdan del pasaje? Cuando traen a la mujer que la pillan en adulterio, y dicen, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Jesús los mira y dice, mátenla, po. Hay que matarla. Pero hay que matarla, pero mátela el que esté libre de culpa. Hay que matarla. Hay que cumplir la ley. Alguien tiene que morirse. Pero que la mate que esté libre de culpa. Pero hay que matarla. O sea, Jesús nunca contradijo la ley. Entonces, cuando todos empezaron a ser acusados por su conciencia, dejaban a la mujer sola. Y Jesús dice, oye, ¿los que te acusaban? ¿Dónde están? No, se fueron. Yo he quedado sola. Y Jesús ahí manifiesta su misericordia y dice, ni yo te condeno. Ve en paz, pero no peques más. Pero ve en paz. Y ahí Dios les manifiesta voluntariamente su misericordia. Voluntariamente su misericordia. Eso es voluntario. Por eso es que Jesús dice, sed misericordioso como mi Padre es misericordioso. ¿Sí? Porque vosotros fuiste objeto de la misericordia, haced vosotros también lo mismo. ¿Sí? Y ahí sale el famoso pasaje de Samaritano, que usó de misericordia, ¿cierto? Que usó de misericordia. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos algo interesante de que la ley obligaba a que este pacto se rompiera y no se pudiera reparar. Porque toda la carga de la culpa se la mandaban al tipo que pecó. Pero afortunadamente hay un abogado, por eso que la palabra dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Señor. A Jesús es justo, ¿no es cierto? Que muere y toma mi pecado para que se mantenga el pacto vivo. Toma mi pecado, se lo cargan a él, muere él, y este pacto se mantiene y tengo acceso al trono de la gracia. Pero esto sucede porque él dice, ok, lo vamos a hacer así. Él estaba intercediendo a mi favor, es mi abogado. No lo maté, mátame a mí,
no lo maté, mátame a mí. Y él va para acá y dice, ya, pues arrepiente, cree en mí, cree en mí. Y después va para allá y dice, ya, pues mátame a mí. O sea, él pide el juicio sobre él y él viene para acá y pide que yo lo crea a él. Yo le creo a él y con esa fe va para allá y dice, Señor, cree en mí. Ah, se muere tú entonces. Porque tiene que cumplirse la ley. Y muere. ¿Sí? Entonces, esta misericordia es necesaria para mantener los pactos. Si en un matrimonio no hay misericordia, lo que va a pasar es que va a haber ley. Y ese matrimonio se va a romper. Interesante. Ok. Vamos por favor. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo es manifestada la misericordia? ¿Qué elemento, por decirlo así, no es así, pero por decirlo así, qué elemento gatilla la misericordia? ¿Qué elemento provoca que este juez diga, apliquemos la misericordia y no usemos la ley contraria? Bueno, eso está, por favor, en Lucas, capítulo 17, del 3 al 4. Lucas 17, del 3 al 4. ¿Qué dice ahí? Lucas 17, del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano parece contra ti, Pecar, repréndele y así se arrepentirá, perdónale. Del 3 Y si al 4. 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciéndole, me arrepiento, perdóname. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? ¿Qué dice el Señor? Este gallo pecó. ¿Qué hacemos con la ley? Matémoslo. ¿Qué dice el abogado? No, mátame a mí. Ok, te mato una vez. Por así decirlo, por así decirlo. El Damián pecó de nuevo. Se sintió mal. Se arrepiente. ¿Qué dice el juez? Como se arrepintió, muere nuevamente Cristo. 15 minutos más tarde, vuelve a pecar el Damián. Otro pecado más. La ley que dice, matemos al Damián. Y el Damián se arrepiente. ¿Para dónde va ese pecado? Va para allá. Y muere Jesús. Y muere Jesús. Y muere Jesús. Y muere Jesús. Una. Y todos los pecados, desde que Damián nace hasta que Damián muere, todos esos pecados, segundo, van cayendo sobre el Señor. ¿Sí? Entonces, entonces, hermana Magali, ¿cuándo se manifiesta la misericordia? Cuando hay, hermana Magali, cuando Dios manifiesta su misericordia, cuando Dios te perdona, cuando tú te arrepientes. Entonces, la misericordia se manifiesta cuando hay arrepentimiento. Cuando la persona insiste en pecar impenitentemente, adivinen qué le van a manifestar. Por eso que Jesús dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo a desplegar ¿qué cosa? A desplegar misericordia. La gente no quiso misericordia. No dijo estamos bien, con el pecado. Pero ya, para arrepentir, no, estás bien. Pero ya, usted. Y lo mataron. Y de que Esteban dice, si hubiesen sabido a quién estaban matando, no lo hubieran hecho. Entonces, cuando alguien rechaza impenitentemente la misericordia del Señor, a Dios no le queda de otra que aplicarle la ley. Es como estar llamando la ley, ¿sí? Al punto que los judíos, ¿qué dijeron? Su sangre, ¿se acuerdan? Su sangre caiga sobre nosotros. Totalmente rechazando la cruz de Cristo. Que su sangre caiga sobre nosotros. ¿Sabes qué dijo el Señor? Amén. Y le aplicó la ley. Jerusalén, Jerusalén, que tantas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, hoy he dejado de ser. Y ahora me voy a los gentiles. Y se abre la puerta a los gentiles, por primera vez. Entonces, para que haya misericordia, tiene que haber arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, Dios dice al corazón, contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. 7 veces cae el Damián, las 7 veces lo van a perdonar. Se arrepiente. 70 veces 7 cae el Damián, se arrepiente, las 70 veces 7 no lo van a perdonar.
Eso la ley no lo entiende. La ley dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Pero la ley se satisface viendo morir a Cristo. La dice, ok, no murió él, pero muere él, listo, satisfecha la ley. Y Dios satisface la ley. Y Jesús dice, consumado es. La ley es satisfecha. ¿Sí? Pues bien, ahora, hermana Magali, usted se arrepintió, ¿cierto? Se arrepintió y le fue a aplicar la misericordia. Y usted fue salvada. Usted fue salvada, fue trasladada de las tinieblas a la luz, ¿cierto? Y este pacto con Dios, usted ahora lo mantiene. O sea, ahora está este pacto entre Dios y usted. Usted está casada con Dios, ¿no es cierto? Perfecto. Pregunta, ¿cómo se arrepintió usted? ¿Cómo usted quiso arrepentirse? Es una buena pregunta. Porque Jesús vino a mí, como dice, que va al... Ok. ¿Y por qué usted lo aceptó? por ¿Usted era enemigo de Dios? por obra del Espíritu Santo. Por obra del Espíritu Santo. Mire qué buena respuesta. ¿Usted quería arrepentirse? No. Ya, Dios. Está loco al mundo y la Magali. Oh, chao. Y Dios fue a buscarte, a buscar lo que se había perdido. Y ahí estaba Alexis, estaba Maciel, estaba Marcela, Damián, estábamos todos. Estábamos todos huyendo del Señor. Y Dios nos fue a buscar y dice que fui encontrado de aquel que no me estaban buscando. Como que, oye, y como que se puso enfrente nuestro y dice, ¿dónde? Y nos salva. Y de repente tú dices, uy, me quiero arrepentir. Es como el hijo pródigo. El hijo pródigo dice que, y volviendo en sí. ¿Se acuerdan? El hijo se iba para allá, y llegó hasta lo más profundo del pecado. Y al fondo dijo, como que despertó y dijo, oh, mejor me devuelvo. Pero ¿por qué le pasa eso? Alguien dice, no, que tocó fondo y psicológicamente, no, nada de psicología. Esto fue un llamado del Señor. ¿No es cierto? Vamos a verlo, por favor, en Romanos, capítulo 13, verso 15. Ojo que hasta ahora hemos estado todos de acuerdo en esto, ¿eh? Ya después se la voy a curar. Romanos, capítulo 10, del 13 al 15. Del 13 al 15. ¿Qué dice ahí, Marcelo? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian el Evangelio de los bienes. Ya, mire para acá ahora. Esta parte es hermosa, esta parte, o sea, aquí deberíamos llorar nomás, sacar el problema. Aquí está la hermana Magali. La hermana Magali perdía una fiesta, bailando, tomando, perdía. Y de repente invoca al Señor, de la nada. De la nada dice, hoy quiero creer en Dios. Y no sé por qué creer en Dios. Y como que algo le pasó que un segundo antes usted no quería nada con Dios. Y un segundo después, como que, no sé, me gusta el Señor, como que quiero ir para la iglesia. Como que de repente le empiezan a hacer las ganas por ir a la iglesia. Pero de repente, de la nada, usted no estaba buscando, ni orando, nada. Y de repente usted invocó al Señor. Lo invocó y usted creyó. No solo invocó, usted más encima creyó. Y creyó a un llamado. Y la parte interesante fue esta. Usted escuchó porque alguien le predicó. Lo que dice Romano. Y esa persona que le predicó fue enviado. ¿Y fue enviado por quién? Fue enviado por el juez. De tal manera amó Dios al mundo que Él envió al gran predicador de los predicadores, a Cristo. Aquí está predicando Cristo. ¿No es cierto? Entonces, el Padre envía a su Hijo. Esa aplicación usted la escuchó. Esa escuchar provocó fe y usted invocó al Señor. Usted nunca participó de esto. Usted estaba todo el día en un carril, de una forma por ahí.
Y de repente creyó al Señor. Y hoy día está aquí. Entonces, cuando usted cree en el Señor, invoca al Señor, Dios le escucha. Y Dios la perdona, ¿cierto? Si 7 veces cae, las 7 veces te va a ver. Así que el pecado de la Magali, que se estaba reclamando la ley, hay que matarle, y ya, ok, matemos a alguien. ¿Creyó o sí creyó? Entonces, ¿quién tiene que morir? Mana Magali. Cristo murió por usted. Entonces, ¿cuál? Ahora, ¿por qué pasa todo esto? Porque Dios no quiere, ¿se acuerdan? La famosa frase, Dios no quiere la muerte del que muere. Y para que no se muera, Él tiene que mandar a alguien a predicar, para que se cumpla lo romano. Fue enviado, predicó, usted escuchó, usted creyó, usted invocó. Pero todo parte con la iniciativa del Señor. ¿No es cierto? Ahora, vamos a leer, por favor, Romanos, un poco más atrás, Romanos 8:26. ¿Qué dice ahí? Romanos 8:26. Esta parte es hermosa. Y habla sobre el pacto, ¿cierto? Romanos 8:26. ¿Qué dice ahí? De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que no hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ok, eso hay que ligarlo con lo de Santiago. Vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites, ¿no es cierto? Entonces, yo como cristiano, inclusive yo como cristiano, todavía estoy pidiendo para mis deleites, porque todavía hago lo que no quiero hacer, tal como dice Pablo, todavía hago lo que no quiero hacer. Pero yo sin saber pedir, hay alguien que está pidiendo por mí. Manamagal, ¿quién está pidiendo por mí? Usted acaba de ver. El Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu intercede. ¿Cierto? Y otra figura sería también que el abogado está intercediendo día y noche a nuestro favor. Día y noche a nuestro favor. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que está pasando. El Juanito estaba pecando. Juan está pecando heavy metal. Vio la página porno, algo hizo algo. Perfecto, pecó. ¿El qué hizo? Juan. ¿El qué hizo? Murió dormido. Perfecto, pero hoy día, a esta hora de la mañana, ¿el qué está haciendo en este minuto? A tu favor, intercede a tu favor. Estoy pecando y Dios está de cara a la ira del Señor. Y se manifiesta la ira que trae la ley, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el Señor? Mátalo a mí, cárgalo a mi cuenta, déjalo pasar a mí. Por eso es que Dios dice, Él es nuestra propiciación, Él es nuestro propiciatorio, Él es la tapa que tapaba eso. Él se pone así para que llegue la flecha a Él, ¿no es cierto? Y muere Él. Entonces, Él está continuamente intercediendo. Y el padre ve a su hijo y dice voluntariamente, ok, muéstrale misericordia. Y ese pecado va a parar a la cruz. En la que el padre dice, una vez dice, no, esta vez no. ¿Qué pasa contigo? Te mueres. Entonces, Dios continuamente está intercediendo a tu favor. Y ahí aparece el gran pasaje del juez injusto y la viuda, ¿no es cierto? Donde la viuda ahora es tipo de Cristo. Cristo está siempre está intercediendo, siempre está pidiendo, ¿cierto? Siempre está pidiendo sabiendo qué pedir, ¿no es cierto? A nuestro favor, por causa de nuestro pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el mal reside en mí, tal como dice Pablo. Mientras ese pecado, mientras ese mal no reside en mí, la intercesión siempre tiene que suceder, porque el pecado siempre me está llevando a la ley del pecado, al pecar, y peco, de verdad que. Por eso que Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El que me puede librar es Él, a causa de su intercesión exitosa. En la que Él falla, era, ¿sí? Entonces, por favor, hermano Antonio, Lucas capítulo 11, verso 10. Lucas 11, verso 10. ¿Qué dice ahí? Lucas 11, verso 10.
Está con todo. Lucas 11, verso 10. ¿Qué dice ahí? Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? Que todo aquel que pide, recibe. Que todo aquel que pide, recibe. Cuando usted pecó, Juan, ¿usted estaba pidiendo misericordia? Usted no estaba pidiendo misericordia. Cuando yo estaba frente a la página porno, yo estaba, wow. Yo estaba pidiendo gracia. Mientras hacía eso, no hacía eso, estaba heavy metal ahí pecando. Pero ¿quién estaba pidiendo a mi favor? Justo a esa hora. ¿Quién estaba pidiendo a mi favor? ¿Basado en qué? Basado en la palabra. Escrito está. El que pide a mi favor, él va a recibir. Porque él sabe eso. Él sabe que si él pide, hay una ley de la misericordia que Dios dice, por cuanto has pedido, recibe. Recibe lo que pediste. ¿Y qué pidió por mí? No pidió ni aplausos ni fama, pidió que no me mataran. Pidió que yo no muriera. Y continuamente Jesús me va salvando, por así decirlo, ¿cierto? Y continuamente Él está afirmado en la ley, de la palabra dice, el que pide recibe. Al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. ¿A qué corazón contrito y humillado se refiere la palabra? Se refiere a la de Él. Dice que con gemidos indecibles, con gritos. Dice que son gritos. A mi favor. Así que me imagino la idea de un Jesús que baja de su trono, llorando a mi favor, intercediendo por nosotros, continuamente para que nadie me mate. Por eso que cuando en Apocalipsis dice que nadie podía abrir los sellos, ¿se acuerdan? Nadie podía abrir los sellos, hasta que un anciano dijo, el único que puede abrir los sellos es el león de la tribu de Judá, ¿te acuerdas? Amén. Ahora con ustedes, el león de la tribu de Judá. ¿Y qué aparece? Amén. Un cordero hecho pedazo. Así que aparece un cordero como inmolado, hecho pedazo, con la oreja colgando, todo amortajado. ¿Por qué? Porque recibió la ira que es por la ley. ¿Cierto? Y ahí todos cantan la canción, gloria a Dios, por las salvaciones del Señor. ¿Cierto? Porque Él es el contrito y humillado, no nosotros. Sí, nosotros participamos de esa contrición. El Espíritu nos contriñe, ¿no es cierto? Pero el contrito es Él. Es Él el que está buscando, Él el que intercede, Él el que llama, Él el que pide, ¿no es cierto? Y a causa de esa obra, nosotros hoy día estamos parados aquí, ¿no? Si no estaríamos hasta ahora el domingo, estaríamos en cualquier parte, en la playa, ¿sabes? Ok, ¿estamos? Entonces, la ley es obligatoria, o muere él. Afortunadamente, y aquí con pena lo decimos, tuvo que morir él. Y se nos manifiesta la misericordia. Esto es opcional. Dios podría o no, yo tendré misericordia del que tenga misericordia. Y si tú has tenido, y si Dios ha tenido misericordia de ti, gloria a Dios, mira, cante, alabe, predique por todos lados, porque usted ha sido objeto de algo voluntario, y que Dios no está obligado a eso. ¿Dios está obligado a crear la creación? No, la creó de pura misericordia, de pura gracia. Y lo bonito de todo esto es que de Dios, ¿qué se dice? Él es tardo para ir. Y ese retardo de la ira a nuestro favor, ¿en qué se manifiesta? En su misericordia. Y cada pecado que hemos cometido en esa misericordia se la han cargado al maestro. Ok, ahora apliquemos esto. Pero hay una advertencia. Aquellos que no quieren perdonar. Lucas capítulo 6 del 37 al 38. Lucas capítulo 6 del 37 al 38, por favor. Lucas 6, 37 al 38. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? ¿Alguien puede leerlo? No juzguéis y no seréis juzgados,
No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, medida buena, a medida buena, apretada, reconsiga y rebosando darán, y vuestro regazo, porque con la misma medida que medís, os volveréis a medir. Mira para acá. La gran oración plantilla. Padre, perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos deben. Mire para acá, por favor. Con la medida que medís, te van a volver a medir. Usted no quiere perdonar, usted está llamando a la ley. ¿Por qué? Porque tuvieron misericordia de ti, a ti te perdonaron. Como a ti te perdonaron, usted está obligado a qué cosa? A perdonar. Está obligado a perdonar. Ok, no, yo no quiero perdonar. No, es que me la hace, me la paga. Ok. Eso estás pidiendo para ti. No, lo estoy pidiendo para ella. No, lo estás pidiendo para ti. Porque con la medida que medís, te van a volver a medir a ti. Como tú no tienes misericordia, no va a tener misericordia contigo. Esto que está acá se va a retirar. Tú estás llamando a la ley. No hagas eso. Porque Dios te perdonó a ti. Sí. Entonces, y aquí viene, ahora apliquemos todo esto al matrimonio. Vamos con un papá. Vamos con uno. Vamos a ver cómo nos va. Está todo bonito, hubo hasta memes, hubo una meme, nos gozamos. Ok, sigamos gozando. El Damián sorprendió a la Marcela en malos pasos. No quería decirlo, pero ya que estamos entre adultos. ¿No era tan así, hermano? No, yo no tengo idea, así que está en YouTube. La pilló en malos pasos. Pero malos pasos, o sea, heavy metal. Están echando una iglesia mormona. No. Están echando una iglesia. Edita. No, espera todo. Ok. Y de repente, a causa de la obra del Señor, ella se arrepiente. Dice, oh, la pagué. Ya, me arrepiento y se pone a llorar. Vuelve donde el Damián. Este pacto matrimonial se vio ahí. El pecado de ella trajo muerte a este pacto, ¿cierto? Trajo la ley. El pecado llama a la ley. Cada que la ley dice, estás pecando, voy, ¡pah! Y mata. Eso es la ley. La ley está así. Escuché que hay un pecado, ¡pah! Y se acabó el problema. Eso es la ley. Cada vez que el hombre peca, llama a la ley. Y la ley hace una pura cosa. ¡Pah! Fin. Entonces, ella está pecando. Y se arrepiente. Vamos. Toc, toc, aló. Y Damián ahí, con un corazón quebrado. Damián, ¿qué tienes que hacer? Dilo. Perdonar. Te costó, No, usted se ve que no es fácil. No, Anda que te pase. no, yo no la perdono. Anda que te pase. Abre la puerta. La puerta de la casa. Y ahí. Ok. La perdono. ¿Cómo es el perdón del Señor? Damián. Dice el Señor, te perdonaré y de vuestros pecados no me acordaré jamás. Es como si nunca hubiese pecado. Tal es el perdón del Señor que Dios dice, tus pecados los echaré en el fondo del mar y no me acordaré jamás de ellos. Tremendo perdón. ¿Eres capaz tú de perdonar así a ella? Y nunca más acordarte lo que es. Qué vida. No es fácil. A la semana siguiente se manda otro control a hacer. Vuelve a los malos pasos. Se repasó.
Ahora entró a la iglesia china. Ah, claro. Se volvió para allá. Claro. Mal. Públicamente te mandan los videos, te mandan las fotos, te mandan. Fue a la reunión del martes. Se arrepiente, no ella. Se arrepiente por segunda vez. Damián, se arrepiente por segunda vez. ¿Qué haces tú? Por segunda vez. Ah, se va al siguiente, 7 días más tarde. ¿La perdonas o no la perdonas? Quiero perdonar. Esa costó más. Tengo que perdonarla. Y me dio un 80 el venezolano. No, yo me hago Bonito. Pero te das cuenta, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando, no? Y esta parte crítica, si 7 veces cae tu hermano, las 70 veces tienes que perdonarlo. Y perdonarlo al punto, no solo perdonarlo, tienes que querer perdonarlo. Ya, te perdono, ya. Ya está. No, así no es. Perdonar queriendo perdonar. Entonces, el matrimonio es una cosa muy seria. Súper seria. ¿Por qué? Porque Dios exige perdón para mantener, porque Dios sabe que siempre estamos pecando. Entonces, como siempre estamos pecando, Dios siempre manifiesta su misericordia. ¿Sí? Ahora, y aquí viene la pregunta crítica. Cuando tú pides perdón, ¿Dios te perdona? Sí, amén. ¿Dios te dijo cómo te iba a perdonar? No. Dios te iba a perdonar. Pero no te dijo cómo. Pero Dios te va a perdonar. ¿Cuál es el problema nuestro? Que cuando tenemos que perdonar, pensamos que es así. Ya, te perdono, ya. No, eso no es perdón bíblico. Eso es una caricatura. Cuando ve a tu esposa, después de haber hecho de aquí un caco, y tú golpeas tu puerta, tú abres la puerta, perdóname. Ya, te perdono. Ya. No, así no es. Eso no es perdón bíblico. Eso es otra cosa. Eso es del mundo. Dios te va a perdonar. El problema es que no te dijo cómo. Dios te podría perdonar en tus hijos. Dios te podría perdonar en tu trabajo. Dios te podría perdonar en una cárcel. Te podría perdonar. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Antes que entrara a la tierra prometida, Moisés se mandó un condón. Dios lo perdonó. Pues ¿sabes lo que hizo? Mira Moisés, va a subir al cerro y arriba voy a morir. De arriba voy a ver la tierra prometida, pero no voy a entrar en ella. Te voy a perdonar, Moisés. Ningún problema. Pero a causa de su pecado no vaya a morir tú. Pero algo te va a pasar. Por eso que Dios dice, temamos y temblemos, porque estamos frente a un Dios poderoso. Fuerte cosa, dura cosa cae en la mano de un Dios vivo. ¿Cierto? Entonces, cuando tu mujer peca, la vas a perdonar. El problema es que no sabemos cómo perdonar. Entonces, como no perdonamos bien, el pecado vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer. Y vuelve a aparecer porque no hemos perdonado. ¿Sí? Y muchas veces perdón, ¿qué le pasó a David? ¿Lo perdonó? Lo perdonó. Pero estuvo hasta el día de su muerte sufriendo sus consecuencias en su hijo. Eso quiere decir que Dios perdona, pero la consecuencia del pecado la tenemos Las consecuencias del pecado muchas veces la van a sufrir hasta la muerte. Me metí con un gallo sexual y me agarré un sida. Pero tú te vas a morir. Dios te va a perdonar, pero te va a morir de sida. Eso no lo va a sacar nadie. Vas a entrar al cielo, pero de sida te vas a morir a causa de tu pecado. ¿Sí? Las consecuencias eternas no las vas a sufrir, pero las consecuencias, hay consecuencias que sí vas a sufrir. Es que me metí con una niña y quedó embarazada. Pague las consecuencias, por favor. Dios te va a perdonar, pero vas a tener que vivir afiliado, ligado a eso, a ese hecho, a ese acto. ¿Cierto? Pues tengamos cuidado. Entonces, cada vez que ella peca, tú perdónala. El problema es que para perdonar, tienes que saber perdonar. No es llegar a decir, ya te perdono. No es así.
Entonces, en la próxima clase vamos a intentar aprender cómo hay que perdonar, para que esto que está acá se corrija. ¿No es cierto? Se corrija de una vez por todas. Intentemos hacer eso, ¿ok? Hasta acá, por favor. ¿Alguna consulta, comentario? ¿Alguien quiere consultar, preguntar algo?